Aleluya. Bienvenido a casa, mi hermano, amigo que me escuchas. Agradecemos a Dios lo que Él hace para cada uno de nosotros. Mi hermano, bienvenido, aleluya, en línea con Dios. Estamos nuevamente acá, hermano, sirviendo a Dios de todo corazón y dándole gracias a Dios por el tiempo que nos presta, hermano, y agradecerle a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Agradecemos su visita por acá, hermano, en línea. Esto se queda grabado, hermano, también. Usted lo puede ver en Facebook, lo puede ver, mi hermano, también, sobre todo ahí, mi hermano, en YouTube. Hermano, estamos ahí, hermano, en la página de YouTube, hermano, aleluya. Ahí usted puede ver y checar de punta a punta todo lo que sucedió, mi hermano, este día. Este día, hermano, tenemos algo especial, tenemos una palabra especial para ti. Quiero que pongan mucha atención. Y como siempre quiero saludar a mi hermano, amigo, doctor René Millán. Mi hermano René, Dios te bendiga, gracias por volver a casa. Y nuestro hermano pues ya es de casa acá, es nuestro colaborador de cabecera acá, hermano, de En Línea con Dios, y tratamos de sacarle todo lo que podamos, hermano. Vamos a sacarle. Y de verdad, perdón, yo estuve con él hace unos días y me gustó algo que me dijo, algo que cautivó mi corazón, doctor René, algo que me dijo usted, que me dijo, es que Dios me dio algo a mí para compartirlo, para yo servirle a Él. Y de verdad que eso es completamente verdad, hermano. Pensamos que el servir, se trata de servir en una iglesia, o se trata de predicar en una iglesia, o se trata de ser un evangelista, o un maestro. Doctor René, Dios es claro, Dios nos ha dado gracias y dones a cada quien, unos de una manera y otros de otra, y unos lo compartimos de alguna manera y servimos a Dios conforme a lo que Dios nos ha dado. A unos Dios le dio la gracia de la medicina, de la ciencia, a otros le dio el trabajo manual con las manos, como los que son ahorita los muchachos que los vieron, mi hermano, el pobre muchacho que le pegaba ahí al tambor ese que se termina con los dedos hinchados. Pero Dios le dio la gracia, hermano, para tocar esos instrumentos y ser de bendición, mi hermano, y sacarle a una caja melodía, sacarle, hermano, a un cuero, sacarle ruido para que suene melódico con los demás instrumentos. Yo creo que es simplemente la gracia de Dios lo que hace, hermano, hacer las cosas. Gracias, doctor René. Salude a su público, hermano, porque su público es grande, hermano. Aleluya. Muy buenas noches, hermano. Dios los bendiga. Una vez más, Dios nos da la oportunidad de podernos conectar y poder seguir creciendo juntos. Esta vez ya es la quinta vez que estamos conectados y de verdad que es una bendición porque, como les comentaba hace un momento, crecemos juntos. Y hoy hay un tema muy interesante ante el proceso que se ha pasado a nivel mundial, pero también procesos cercanos que nos han permitido en estos días crecer mucho. Ante el proceso del tema, pérdidas y duelo. Y sabemos que de antemano va a ser de gran bendición para todos y cada uno de nosotros. Gracias, doctor. Y de verdad que sí, estamos teniendo un tema muy importante y muy relevante. Si usted también tiene una pregunta por ahí, quiere ponerla ahí en los comentarios, nuestras secretarias están bien puestas aquí, hermano, para pasar tu pregunta al doctor o mi hermano, o es una pregunta profunda a la iglesia, perdón, a la palabra de Dios, hermano. Y si podemos contestarla, la hacemos, hermano. Amén. El tema que vamos a tratar ahora de pérdida y duelo, hermano, es algo que está sucediendo y esto no va a parar, hermano. Es algo que ha sucedido siempre, hermano. Pues imagínese, doctor, que no muriera nadie. Pues nos llenamos de gente y pues imagínate la sobrepoblación. Si ya hay algunas ciudades donde están sobrepobladas y de verdad que se batalla para muchas cosas. Aún el gobierno mismo batalla para sustentar en energía, en servicios públicos, para solventar para tanta gente. Y es por eso que se tiene que, hermano, la ley, mi hermano, de nacer
de crecer, reproducirse y morir. Dice Eclesiastés, la Biblia, hermano, amigo, que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. El detalle de nosotros humanamente, doctor, que no sabemos cómo llevar ese punto. Quiero decirles que hoy nosotros, y yo lo he predicado, he estado en tantos funerales, en tantas pérdidas de personas, doctor. Hemos estado compartiendo la palabra, dando una palabra a mucha gente que nos invita, a gente aún que no tiene un conocimiento divino, simplemente quieren una palabra de ánimo y nos invitan y vamos y cantamos, damos un cántico de regocijo, un cántico de paz a la gente. Y hemos estado también en funerales donde la persona es diferente, donde la persona sabemos cómo fue su dirección y todo. Hemos estado en tantas cosas, pero hoy, doctor, hoy me tocó a mí. Hoy me tocó sufrir una pérdida, la pérdida de mi padre, el señor Miguel Ángel Álvarez Chávez, que partió con nuestro Dios, un hombre de Dios, un siervo de Dios, de muchos años. Nosotros somos 6 hermanos de familia, y a todos nos dio una dirección correcta en el Evangelio, en la confianza en Dios. Sabemos dónde está, sabemos con quién se fue, sabemos todo ese proceso que lo hemos, doctor, hablado y predicado por mucho tiempo. Pero ahora me tocó a mí, y créalo que se me hizo difícil cantar, se me hizo difícil dar el sermón, se me hizo difícil el comentario, porque el estar del otro lado de la puerta es más difícil, es el estar ya, el que te toque a ti es lo difícil. Y a veces eso es lo que a veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo nosotros mismos llevarnos. ¿Qué es lo primero, doctor, que sufre la persona cuando hay una pérdida? Y sobre todo muy cercana a la familia, a veces son padres, son hijos, abuelos o personas muy, muy cercanas. ¿Qué sufre? ¿Qué pasa en la gente cuando tiene esa pérdida? Correcto, pastor. Cuando hay una pérdida muy cercana en la familia, lo primero que existe, casi por automático, es un duelo. Y el duelo, lógicamente, tiene un proceso de inicio que es una negación. No es fácil aceptar para las personas cercanas a la familia el pensar que esa persona ya pasó a una mejor vida. Aunque podamos tener nosotros el conocimiento de la palabra y podemos comprenderlo, vivirlo directamente es otra experiencia. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el duelo es personal, es íntimo, es para las personas más allegadas de la persona que partió. Y lógicamente es abrir una puerta, un espacio a un sufrimiento muy fuerte. En el duelo hay un proceso físico muy fuerte. Hay un proceso de opresión en el pecho, se trastorna el sueño, es una negación constante de pensar, no será un sueño lo que estoy viviendo, el apetito se descontrola, se ve todo como muy indiferente, se cae en una depresión y constantemente se piensa, lo que estoy viviendo es como irreal, porque logramos conocer esa puerta, pero también logramos crecer mucho en ese proceso. El proceso del duelo de inicio es una negación, porque el duelo tiene varias etapas, pero la negación es la etapa primaria en la que se cae cuando parte una persona. Doctor, y de verdad que estas situaciones nos competen a todos, porque todos vamos a pasar por este asunto, todos vamos a pasar, y nos compete entender un poquito el asunto del duelo, el asunto de la separación. Yo quiero leerte en la Biblia, quiero leerte lo que
lo que Dios dice en su Sagrada Escritura de cómo somos y a dónde vamos, de qué se trata este asunto de la vida. Así como hablamos de la vida, no nos gusta hablar de la muerte. No nos gusta porque siempre sentimos temor, porque pues nadie quiere morirse. Y si nosotros, doctor, le hablamos de Dios a la gente y le hablamos que el lugar que Dios tiene preparado para nosotros, para la gente, ese lugar es un lugar donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay recibos que pagar, doctor. Imagínense qué felicidad ahora que llegaron los recibos tan altos de comisión, de todo, recibos muy altos. No hay recibos que pagar y nos emocionamos al saber que vamos a un lugar de un refrigerio total, de un descanso perpetuo, lo voy a decir de esa manera. Pero si nosotros decimos, ¿ya te quieres ir? No, decimos que no. Claro. O sea, amamos la vida, amamos esta vida que Dios nos ha dado, porque aunque nos hablen de lo tan bonito que está en el cielo, o sea, siempre queremos permanecer acá. Humanamente queremos permanecer acá porque tenemos propósito, tenemos motivos, tenemos hijos, tenemos asuntos que arreglar todavía en el asunto. Déjame leerte una escritura. Dice, porque nosotros, dice en Primera de Crónicas 29:15, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra son, no dura. Así son nuestros días. La Biblia lo registra que son, doctor, 70, 80 años, ya los más robustos, los más 80 años. La Biblia registra gente que vivió por muchos años, muchos años, eran muy longevos, pero hoy, por causa de la maldad, dice la Biblia, los días se acortarán. Por tanta maldad, todo esto se ha cortado y la vida del hombre se ha cortado por causa del pecado mismo. Eso que nos sucede, doctor, a cada uno, y nos va a seguir sucediendo porque vamos a seguir teniendo pérdidas. ¿Cuál es la forma, doctor, de manejar esto? Porque a veces a mí me sucedió lo que usted acaba de decir. El sueño, se trastorna el sueño. El sueño no puedes concebir. Nosotros voy a hablar un poquito en el tema colegial para que la gente entienda. Nosotros empezamos a pensar, empezamos a quemar cinta, decimos no, empezamos a pensar y el sueño, de repente nos damos cuenta que ya son las 4 de la mañana, las 5, que ya el sueño se escapó, se fue, donde duermes 2 horas, duermes 1 hora a veces de las 8 horas que tienes que dormir, y hay un trastorno del sueño. Hay algo, el cuerpo no descansa, hay una opresión en el cuerpo que a veces decimos, a veces pensamos que es espiritual eso, pero yo digo que no es espiritual, es más en la cuestión de las emociones del cuerpo, pero yo creo que usted puede explicarlo mejor, doctor. Adelante. Correcto. Cuando hay un duelo ante la pérdida de un familiar cercano, lógicamente vivimos, cuando hay un proceso de inicio que una persona está enferma y sabemos que esa persona puede fallecer, empezamos a vivir un duelo anticipado. Hay un desgaste físico, emocional, hay un desgaste mentalmente calórico muy fuerte, y lógicamente ya estamos viviendo un duelo previo. Cuando la persona fallece, vivimos un duelo diferente, vivimos un duelo ya claro, un duelo conciso, donde comentaba ahorita, nos provoca una incertidumbre, mucho miedo, opresión en el pecho, se nos quita el hambre y nos ponemos en un estado hipersensible, de verdad, porque nos mueve mucho el proceso de la persona que se fue y pensamos qué sensible estoy, y sobre todo lo vulnerable que nos ponemos ante el proceso de ver qué frágiles somos y cómo en un abrir y cerrar de ojos estamos, y en un abrir y cerrar de ojos también nos vamos. Lógicamente eso nos provoca muchas alteraciones, como comentaba hace rato, el hambre, el sueño se alteran totalmente, y es importante dormir, es importante descansar, es importante tomar alimentos, porque al rato
hay un proceso digestivo totalmente alterado, nos provoca lógicamente ante la pérdida de un familiar, nos da mucho miedo, porque nos sabemos y pensamos quién puede seguir. Pero hay que tener algo muy claro: Dios es un Dios sabio, es un Dios que tenemos y en el cual nos respaldamos. Él para cada uno de nosotros tiene un tiempo exacto. Muchas veces podemos pensar que una persona se fue por un error médico, por un mal manejo de medicamentos, y podemos pensar muchas cosas, pero la última palabra la tiene Dios. Siempre he comentado como tanatólogo que cuando una persona tiene que irse, no existe el mejor hospital, no existe el mejor médico, no existen los recursos económicos. Cuando una persona se va a ir, Dios dice: es tu tiempo, te retiro y te vienes conmigo a seguir un proceso de crecimiento. Por eso tenemos que entender que aun que a veces podemos renegar con Dios cuando se nos muere alguien cercano, Dios tiene un plan. No hay edad para retirarnos, simplemente es el tiempo de cada quien, y tenemos que tener mucha sabiduría para aceptar que esa persona tenía que irse porque era su tiempo. Todo es un pretexto para poderse ir. Y cuando una persona tiene que seguirse quedando, aún a pesar de una circunstancia fuerte, un infarto, un derrame cerebral, un accidente, si la persona tiene que quedarse, va a quedarse, porque Dios destinó, y todos los recursos médicos van a ser buenos para que esa persona se pueda recuperar. Y cuando una persona tiene que irse ante un detalle mínimo, se va a tener que retirar porque era su tiempo. Gracias, doctor. Y de verdad que esa es una clave muy importante de saber cuándo Dios decide ya, cuándo Dios decide ya. El detalle que mucha gente no conoce esas circunstancias. Y yo conozco en lo personal a personas gente que ha perdido a su esposo o a su esposa, y tienen mucho tiempo, doctor, años tienen, y todavía sufren hasta enfermedades de esos asuntos. Hacen una pregunta, doctor. La primera, son tres. La primera dice: ¿cuándo se considera que se superó esa pérdida? ¿Cuándo ya se considera? Obviamente no habrá un tiempo determinado, pero ¿cuándo se considera que esa persona ya ha superado esa pérdida? Correcto. Dentro del área tanatológica siempre se ha manejado que un promedio para superar un duelo natural, normal, son 14 meses. Es un promedio, poco más, poco menos. Cuando se va de ese tiempo a más meses, ya es un duelo patológico y hay que buscar ayuda profesional para que esta persona pueda entender su proceso y poderle ayudar a que salga un poquito de esa situación y pueda digerir un poquito su etapa. Pero sí es necesario entender que hay un tiempo sano para que el proceso de duelo pueda superarse. Sí, pues ahí está la respuesta. Hay unos que les toma un tiempo, y si usted que ya se pasó del año ahí, que todavía voltea y ve el retrato y todavía como que se le arruga aquí la garganta, a lo mejor algo está pasando, necesita una ayuda profesional para hacerlo. La otra pregunta, doctor, dice que el duelo de cada persona es diferente. Suena un poquito lógico el asunto, ¿no? Pero hay personas como que dicen: ay, que parece que no le dolió a ese, parece que no le duele porque no lo vemos derramar una lágrima, o no lo vemos sí, o porque lloró porque fue un mal hijo, ¿me entiende? Tienen sus procesos diferentes. Hay gente que fue muy mala con su padre, por ejemplo, y cuando lo ven ya en el cajón, pues derraman todo quizás eso que sintieron de no hacer lo correcto, viene a caerles mal ya en el día del duelo, de la pérdida. Doctor. El duelo es personal, el duelo es íntimo. Cada quien tiene un proceso diferente de manifestarlo. Hay gente que sí lo manifiesta en una forma más abierta, hay gente que en una forma más reservada, hay gente totalmente reservada, y eso no significa que no lo sufra, que no lo duela. Cada quien tiene, como decía hace un momento,
la forma de manifestarlo. No le podemos exigir a una persona: llora, manifiéstalo, grítalo. No. Cada quien, de acuerdo a un rasgo de personalidad, lo vive, pero de que le duele, efectivamente sufre por ese proceso de pérdida, pero un hombre, una mujer lo manifiesta diferente. Tiene que ver mucho con las edades, con la experiencia, qué tan cercanos estuvieron a la persona, y definitivamente cada quien lo va a vivir adentro, en su corazón. Cada quien lo va a manifestar de una forma diferente, y hay gente que no lo van a manifestar. Cada quien lo trabaja en una forma personal. Fíjese, doctor, la Biblia registra muchos versos, muchos textos. Había un hombre que Dios lo probó en la Biblia llamado Job, y Job decía: mis días fueron como el correo, dice la Biblia. O sea, el correo muy ligero. O sea, en el Antiguo Testamento pues no había internet, no había nada de esas cosas. El correo que era una persona a caballo, un animal, pero era un animal corriendo a ligero, lo más recio posible. Y este hombre decía: mis días son como el correo, decía, ligeros. Eran ligeros, dice, es como un espejo, dice, como se mira y sales y ya no te ves. Así lo nombraba este hombre. Doctor, la pérdida es inevitable, es algo que no se va a poder evitar en las personas. No podemos evitarlo, pero podemos controlarlo, y yo creo que podemos tener las herramientas necesarias para tratar de sobrellevar esto. Dice esta pregunta, doctor: ¿cómo mantener unida a la familia cuando ese eslabón, a veces el más fuerte, se va, se rompe ese eslabón, y a veces la familia queda devastada, no haya qué hacer porque el fuerte, el pilar se fue, y la gente, o sea, ¿qué hay que hacer en ese aspecto? Cuando un líder de la familia, o el soporte principal en la familia, el que une, partió, lógicamente se inestabiliza toda la familia y se piensa: ¿qué va a pasar ahora? Es algo que sucede. Surgen los líderes nuevos, surgen los que van a liderar de nuevo a esa familia, y poco a poco va a ser como un filtro donde a veces pueden surgir 3 o 4 personas, y por algo natural se va perfilando el que va a dirigir nuevamente a este gremio familiar. Y lógicamente no hay que tener temor, porque si hubo un gran líder, dejó esa escuela, y lógicamente se gestaron líderes, y ante la circunstancia de la pérdida van a surgir, y definitivamente cuando puede haber 2 o 3, puede haber una gran organización en esa gran familia. Y lógicamente hay que darles el crédito a esas personas que surgen, hay que darles esa credibilidad y ese respeto, como se le dio a ese líder que partió. Y hay que tomar en cuenta que dejó una gran escuela, y esa escuela hay que vivirla ahora con los nuevos líderes. Qué importante es saber, y nosotros, yo creo, doctor, como padres, como jefes de casa, dejar un buen liderazgo, una buena enseñanza. Yo creo que pende de ahí. Es tan importante lo que usted dijo, doctor, de nosotros como gente adulta, la gente por lo general en los hogares. O sea, ya la gente se está yendo más joven, ya no hay tiempo de edad para que se vaya, pero hablando de la forma natural, la gente se va grande y deja ese lugar donde híjole, se fue el viejo y se rompió todo. Pero qué importante es desde que el viejo haya dejado firmezas, haya dejado fundamentos, haya dejado la persona realmente formularios para que la misma familia nazca de ahí una persona, crezca esa familia, y entonces si surja y saque lo que realmente aprovechó una vida de esa persona para aprender de ella, para ahora sí tomar el liderazgo de esa familia, y poder que esa familia pues no sufra. Doctor, dice una persona: ¿cuáles son las consecuencias de no superar esa pérdida?
hay consecuencias, sobre todo, recuerde que toda acción lleva una reacción y hay una consecuencia, pero ¿cuál es la consecuencia más común de no superar una pérdida, doctor? Correcto, todas las personas en su momento van a superar esa pérdida. No podemos pensar que esa persona se lo va a guardar. ¿Qué es lo que pasa? Como comentaba hace un momento, el duelo es personal y poco a poco cada quien lo va superando en diferente magnitud. Tiene que ver mucho la preparación, tiene que ver mucho el cómo este tema de la muerte se ha trabajado o dialogado entre la familia. Por eso es muy importante hablar de este tema. Hace un momento decía el pastor, hablar sobre la muerte es un tema que la gente no quiere tratar, y definitivamente es el lugar que no podemos evitar, que un día lo vamos a tener que pasar. Pero es importante comentar este tema, trabajar este tema en familia, con los hijos, y pensarlo como una posibilidad, pero siempre estar con el respaldo de que ese tiempo va a llegar cuando Dios decida, y estar preparados para ese tiempo. ¿Por qué? Porque es una forma de tener esa cultura delegada a los hijos y a la familia. Pero es importante entender también esto: todas las personas en su momento van a trabajar su proceso de pérdida de un familiar directo. De verdad que sí. La muerte es necesaria. Es necesaria, tiene que suceder, es algo natural. La Biblia dice, porque de cierto, o sea, hay algo que no nos vamos a escapar, que es la muerte. De cierto, dice, moriremos y somos como aguas derramadas por tierra que no van a poder volver a recogerse. O sea, tenemos nuestro tiempo medido, tenemos nuestro tiempo trazado, donde Dios dijo hasta dónde tenemos que llegar, nuestros días. Doctor, dice una pregunta aquí, dice, ¿cuáles son las consecuencias de no superar esa pérdida? Creo que ya esta fue la que contestó. Dice, ¿qué es lo que hay que tener en mente, doctor, para poder superar ese duelo? O sea, siempre hay un detonante a veces en las circunstancias, o hay algo que siempre debemos de tomar en cuenta para nosotros proveer para nosotros mismos, para poder superar. ¿Qué es lo que hay que tener en mente para poder superar ese duelo? Una de las claves para poder superar, manejar y procesar un poquito nuestro duelo es que cada vez que se venga un pensamiento que nos hace sufrir sobre la pérdida de esta persona cercana que ya partió, es entablar una conexión con Dios en ese momento y decirle: Dios, gracias por el tiempo que nos lo prestaste, gracias por el tiempo que estuvo con nosotros, gracias por las enseñanzas que nos dejó, avivar en nuestro corazón y en nuestro pensamiento toda esa cultura que nos dejó esta persona, y de esa manera vamos a empezar a enriquecernos de lo que esa persona nos dejó, y vamos poco a poco irle dando vida a ese legado, a esa enseñanza, y nos vamos a empezar a nutrir, y lógicamente vamos a empezar a cambiar un poquito el proceso de sufrimiento por el proceso de enseñanza de que esta persona que partió nos delegó. De verdad que hay razones muy importantes, siempre debemos de tomarles cuenta, porque todos vamos a pasar por eso. Me llama mucho la atención esta pregunta que hace la gente acá, hermano. La escritura dice en Santiago, hermano, dice que nosotros ni siquiera sabemos el día de mañana. Dice, no sabéis el día de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es en la vista el libro de Santiago lo revela y lo dice, es como la neblina. Ya ve que eso pues pasa, y así es la vida. A veces surge tan rápido. Es por eso que tú y yo debemos aprovechar la vida, debemos tener determinaciones, debemos de tener metas, propósitos día con día. No vivamos pensando que mañana nos vamos a morir, porque eso es pensar egoístamente, es pensar negativamente. Es levantarse día con día. Si nos levantamos ese día, pues
hay que pensar que ese día es favorable para nosotros. Si nos levantamos bien, ya es favorable. Dice esta pregunta, doctor: ¿es malo no desahogarse? Ya hay personas que son muy recias, son duras, sobre todo los hombres, que a veces somos que no queremos llorar, no queremos que nos vean llorar o algo. A veces los hombres son un poco más retraídos, no sé si puedo usar esa palabra, en esos aspectos del duelo, y nos guardamos, y yo veo gente que a veces está ahogada, que ni siquiera puede llorar o ni siquiera sabe cómo hacerlo llorar porque no sabe, y hace esta pregunta: ¿es malo no desahogarse? Dice. Desahogarse es algo excelente, porque es una forma de uno vertir todas las emociones, todos los sentimientos encontrados que le provoca la pérdida de un familiar o alguien cercano, y lógicamente es muy necesario. En la cultura se nos ha mostrado y se nos ha enseñado que la mujer lo manifiesta mucho más claro. El hombre, la cultura es: me lo guardo un poquito más, no quiero que me vean llorar, no quiero que me vean sufrir, porque tengo que ser el soporte, tengo que ser el fuerte en la familia. Pero yo le digo a todos los varones: las lágrimas nos dan libertad, las lágrimas nos dan crecimiento, las lágrimas nos dan madurez, y las lágrimas son regalos a Dios para que nosotros seamos libres. Nosotros no podemos elegir el día que alguien cercano se nos va a ir. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, Dios tiene un día para cada uno de nosotros, y no podemos sufrir nosotros pensando: nos vamos a morir mañana, nos vamos a morir pasado. Vivamos el día, seamos agradecidos con Dios por cada día que nos da, y solamente Dios sabe el día que vamos a partir. Y lógicamente el desahogarnos ante la pérdida de una persona cercana es muy válido y es muy sano. Y a veces pensamos: ¿cómo le hago con mi esposo, con mi hijo, con mi hermano para que se desahogue? Tal vez usted, mujer, ama de casa, hermana, tal vez piense que su marido, su hermano, su hijo no se ha desahogado. Créame que sí se desahoga. Tal vez en una forma apartada, tal vez en un espacio muy privado, tal vez con un amigo, con alguien, pero sí lo hace, porque es algo natural que lo tiene que vertir, pero va a buscar la persona apropiada con la cual él sienta que es la persona con la cual él va a poder vertir ese sentimiento encontrado, guardado, que él trae, para poder desahogar su duelo también. Sí, y de verdad que tenemos que buscar esa forma de sacar quizás porque es un duelo, es algo que duele, y es algo que no se puede estar guardando, es algo que se tiene que suceder. Es importante nosotros, y nosotros lo vamos a seguir diciendo, por la razón de que el tener a Dios de nuestra parte, doctor, es mucha diferencia. El ser hijos de Dios es mucha diferencia, es tener una confianza. La Biblia registra y dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer, porque Él está conmigo. O sea, aún en esas circunstancias nosotros tenemos que saber, y aún nosotros mismos vamos a pasar por ese umbral de la muerte, tenemos que cruzarlo, y la Biblia nos registra y nos dice que nosotros no tenemos que tener temor, porque aunque andemos en ese valle de sombra de muerte, no vamos a temer, porque Él está con nosotros. Sabemos nuestro refugio, sabemos a dónde vamos a parar, sabemos. Doctor, dice aquí una pregunta: perdí a mi papá y no pude despedirme de él, pero he tenido varios sueños donde veo a mi padre y quiero abrazarlo, pero en los sueños siempre desaparece. La pregunta es: ¿mi mente y mis pensamientos están jugando conmigo o qué pasa? Esa es la pregunta que hace. Correcto. Nuestros sueños, hay sueños que son el reflejo de las necesidades que nosotros tenemos, y a través de los sueños uno les da como la forma de lo que uno desearía. Yo le digo a esta persona: por muchas circunstancias a veces se nos va alguien cercano y no podemos verlo. Tenemos que tener la confianza de que esa persona, como comentaba el pastor hace rato, y lo sabemos,
está en un mejor lugar, completó su proceso y tuvo que partir. A veces por cuestiones de trabajo, por cuestiones de distancia. Por ejemplo, ahora en este caso del COVID, mucha gente no se pudo despedir de su familiar porque cayó en internamiento y lógicamente ya no pudieron verlo. A veces podemos pensar que no es fácil despedirse porque no los pudimos ver, pero a veces Dios tiene un plan, y ese plan a veces es tan maravilloso de por qué no pudimos estar cerca de esa persona. Y lo importante es entender, esa persona se tuvo que ir, nosotros no nos pudimos despedir, pero en nuestro corazón esa persona, siempre su recuerdo va a estar viviendo, su enseñanza va a estar en nuestro corazón, sus consejos van a estar alimentándonos, y eso es lo que hace que esa línea espiritual, esa cercanía espiritual con esa persona que se fue, siempre esté con nosotros. Y tenemos que agarrarnos de ese alimento y pensar que cada cosa que nos dejó son materia viva que nos alimenta y nos sigue haciendo crecer cada día. Qué importante es eso, doctor, saber y entender lo que realmente es la vida y entenderla. Dice la Escritura, por eso vuelvo otra vez a decir, Dios cuando está de nuestra parte, cuando estamos nosotros en la parte de Dios, es totalmente diferente, doctor. Es totalmente, porque tenemos una confianza y una fe y una seguridad. La Escritura dice en un Salmo 116:15, dice que es estimada a los ojos de Dios la muerte de sus santos. O sea, qué cosa tan curiosa sucede, doctor. Y quiero darme a entender lo más fácil posible. A nosotros nos duele tanto una pérdida, pero Dios sonríe y se agrada. O sea, ¿qué diferencia sucede ahí? Porque dice que es estimada a los ojos de Dios cuando un santo se va, cuando su hijo, porque imagínense, lo está recibiendo. O sea, estamos regresando a casa. Y es algo tan hermoso, es como cuando tu hijo regresa a casa, pues imagínate la historia del hijo pródigo. Cuando regresa a casa, pues el padre se volvió loquito, hasta hizo fiesta. Pues imagínense, ¿no? Hace una pregunta, doctor, aquí dice, ¿cómo yo puedo ayudar a una persona durante su duelo? ¿Cómo yo lo puedo ayudar? Correcto. Unas formas que a veces nosotros creemos que es lo adecuado es decirle a la persona, llora, cuéntame, dime qué sientes. Lo más adecuado es dejar vivir esa persona como su naturaleza, como su corazón le diga que va a vivir su duelo. A veces es inexplicable en esa persona, no es una estrategia, es algo natural como lo va a vivir. Lo más importante es no presionar a esa persona a vivir su duelo a la forma que nosotros creemos. Esa persona tiene que vivirlo de acuerdo a su intimidad, de acuerdo a su naturaleza. Lo importante es nosotros acompañar a la persona sin hablar mucho. Escuchar, que esa persona sienta que estamos cerca, es la mejor ayuda. No estarle avivando la situación. Hay que estar siempre en la concordia de cualquier recuerdo, vivirlo en paz, vivirlo en tranquilidad, evitar en todo momento. En esto es muy importante, siempre cuando hay un duelo, hay muchas visitas, hay muchas llamadas, hay muchos mensajes, y yo siempre recomiendo que durante un proceso de duelo se viva en intimidad, te desconectes un poco del teléfono, te desconectes un poquito de las redes y vivas en una forma íntima este proceso, porque a ti te está afectando directamente, es el proceso tuyo. Mucha gente lógicamente quiere compartir, quiere demostrarte su cercanía, y lo sabemos, cuánta gente nos puede amar en un proceso determinado, y ahí está. Pero nosotros necesitamos de verdad vivir como en un proceso un poquito privado, digerir qué es lo que está pasando, y habrá en su momento determinado la forma de agradecerle a toda esa gente su cercanía, sus atenciones ante los procesos. Hoy precisamente una de mis pacientes y una persona a la que yo adoro, que es mi paciente Bárbara Villarreal,
hace una semana su hermana estuvo en un proceso de suma gravedad. Dios decidió que no se fuera y le dio de regalo una semana más. Esta hermana ayer falleció, hoy estuvo ya en un proceso funerario. Le mandamos un gran abrazo a Bárbara Villarreal, que ella se conecta a través de Roca Mía, y ante el proceso de la pérdida de su hermana Marisa, un abrazo para ella. Ella es una hermana cristiana y lógicamente sabe de la palabra, pero también sabe que es inevitable que no sufra su duelo ante la pérdida de su hermana, y lógicamente Dios va a dar la sabiduría necesaria para ella, pero nosotros tenemos que entender algo: la vida sigue, el camino sigue, es parte de un ciclo natural el que una persona tenga que partir, y las personas que nos quedamos sufrimos el proceso de duelo, pero ese proceso de duelo poco a poco lo vamos a ir superando, lo vamos a ir manejando, y vamos a hacer que este proceso de duelo sea una enseñanza. Hay personas que nunca han vivido un duelo, pero en el momento que lo viven es algo que a veces se vuelve, de inicio se vuelve patológico por las reacciones, e inmediatamente hay que buscar ayuda. Hay gente que lo vive en una forma más privada, y eso tenemos que respetarlo, y es necesario, para ayudar a una persona, estar cercanos, estar privados, estar íntimos con esa persona, no agobiarla, llora o algo, no. Es importante que esa persona lo viva de la manera que lo tiene que vivir, personal, y estar ahí con ellos, no presionarlos. Lo que sí es muy importante es ayudar a esa persona, si está cercano muy a la familia, que esa persona pueda comer. Tal vez no quiere comer cosas pesadas, cosas ligeras, que alimenten el cuerpo, que alimenten su proceso, y lógicamente estar protegiéndolo, estarlo acobijando, porque los días crisis en un momento van a pasar, y esa persona va a necesitar precisamente todo ese proceso de ayuda. Originalmente mucho cobijo, mucha cercanía, mucho amor, mucho cariño, pero esos días van a pasar, los días crisis van a pasar, y el duelo va a llegar un momento en que se va a digerir de una forma diferente. Por eso es importante estar cercano a la persona que está viviendo este proceso, y es muy importante que si esa persona quiere llorar, hay que dejarlo. Hay que evitar estarle interrumpiendo, decirle no llores, no llores, no sufras. Nuestra persona ya está muy bien, esa persona lo sabe. Hay que dejarlo vertir en una forma natural su propio proceso. De verdad que sí, eso es tan importante por la razón de que a veces llegan personas y empiezan a gemirle a la persona, no, pues ya la hacen llorar otra vez a la persona, y le empiezan a sacar las fotos y empiezan a sacarle cosas, y en vez de a veces de ayudar a la persona, pues la desgastan más, porque siguen pensando, siguen ahí. Por eso debemos tener mucho cuidado, y esos consejos son muy muy buenos para que nosotros entendamos, saber qué hacer en esas situaciones, cómo debemos de comportarnos en situaciones como esas. Hacer esta pregunta, dice: ¿la vida espiritual de una persona cambia después de la pérdida? Pues claro que sí, o cambia para bien o cambia para mal. Son cosas que tienen que suceder, porque a veces se va la persona esa que te decía: mijito, tienes que orar, mijita, tienes que leer la Biblia, tienes que congregarte, tienes que obedecer a Dios. Y si se va esa persona, y a veces esa era la punta de lanza, era lo que te picaba para levantarte, y o sea, van a suceder dos cosas: o retrocedes o te hace avanzar. Eso son dos cosas que van a suceder. O sea, la vida espiritual va a ser transformada en una persona. Sí. Dice pastor, dice, ¿cómo podemos prepararnos espiritualmente para esa pérdida? Hay algo que yo creo, hablando espiritualmente, doctor, y ahorita da su punto de vista. Espiritualmente, lo que yo creo y lo que me ha funcionado a mí, porque yo acabo de pasar por este proceso, lo que yo creo que me ha funcionado, yo me fui a la palabra, lo que Dios me dice en estos asuntos de la pérdida, del duelo, de la separación humana. Yo me voy a la palabra
y yo me refugio en esa palabra. La preparación para esos momentos, yo digo que es la palabra de Dios, es lo que Dios me dejó para saber a dónde voy, qué tanto tiempo voy a estar, cómo sucederá, para dónde está mi refugio, para dónde voy a ir. Yo tengo que tener esa seguridad para dónde yo voy. Yo tengo que tener esa seguridad para dónde va mi espíritu, mi alma, para dónde va. Recuerde que somos espíritu, alma y cuerpo. La Biblia dice que el cuerpo vuelve a la tierra porque de él fue tomado, el espíritu vuelve a Dios, que es el aliento de vida, pero el alma es la que tiene dos destinos, o es vida o es muerte. La Biblia dice, hermano, que el alma que pecare, esa morirá. Esa alma que muere en pecado muere eternamente. Por eso es importante nosotros aquí, es la preparación para una vida eterna, doctor. Una preparación para un futuro mejor o para un futuro peor. Es la preparación que estamos viviendo, porque no hay de otro. Te preparas para lo bueno o te vas a preparar para lo malo. Aquí nomás hay de dos caminos, no hay más, no hay más. Yo digo que la preparación espiritual para poder solventar todo esto es la palabra de Dios. Ahí en la palabra hay refugio, hay consuelo, hay aliento, hay refugio en la palabra de Dios. Doctor. La ayuda profesional y la ayuda espiritual van de la mano. Un buen tanatólogo es un buen creyente en Dios y tiene la base clara de que Dios da la vida y Dios te retira en el momento adecuado. Por eso un tanatólogo tiene que tener siempre firme la idea de la existencia de Dios, porque de esa forma se trabaja paulatinamente entre la ciencia y lo espiritual. Normalmente las personas piensan que en el proceso de duelo se pueden preparar con anticipación. Es muy importante la cultura en este aspecto. Cuando nosotros podemos ir a pláticas tanatológicas, entendemos con más claridad el proceso que podemos estar pasando y lo podemos identificar y decimos, ok, estoy en un proceso de negación. Y esa sabiduría de la enseñanza tanatológica nos permite irnos ubicando en qué proceso estamos. Hay personas que el proceso de negación le dura más tiempo, hay personas que el proceso de la depresión, el proceso de la ira, el proceso de la negociación, el proceso de la aceptación, y cada quien lo va viviendo de diferente manera. Pero cuando uno sabe las etapas del duelo, es más fácil ayudar a alguien, y eso uno lo identifica por la forma en que lo habla. Y uno dice, ok, está en etapa de negación. Y uno le empieza a ayudar a que esa persona supere esa etapa y llegue a las siguientes etapas, y sobre todo que llegue a la etapa de aceptación de que esa persona tuvo que partir porque era su tiempo, para que esa persona también pueda descansar un poquito ante la aceptación de que esa persona partió. Normalmente nosotros se nos hace muy difícil el pensar que a esa persona que amamos, que partió, ya no la vamos a volver a ver. Es uno de los procesos más difíciles, decir, ese apego, esa cercanía, ya no lo voy a poder abrazar, ya no voy a poder platicar, ya no voy a poder convivir, ya no voy a poder estar cercano a esa persona. Sí, pero tenemos que entender algo, nuestro lazo espiritual con esa persona va a existir siempre. Van a pasar años y nosotros no vamos a sufrir por esa persona, pero las enseñanzas, como comentaba, de su legado van a seguir viviendo con nosotros a través de las generaciones. Y lo importante, entender que todos esos apegos los vamos a empezar a digerir y vamos a empezar a entender que no vamos a abrazar a esa persona, que no vamos a poder platicar con esa persona, que no la vamos a poder ver físicamente a esa persona, pero en nuestro corazón esos recuerdos nos van a alimentar siempre. Por eso es importante en vida estar en bien con las personas, en vida estar cercanos a la persona, platicar, saborear. Y si alguna persona tiene problemas con familia, discordancias de cualquier naturaleza, yo invito de verdad
a que se acerquen, a que se pidan disculpa, a que se pidan perdón, a que estén en una buena armonía, para que el día que esa persona pueda partir, podamos estar en paz. Porque a veces esos procesos en nuestro duelo es como un agregado aparte que nos hace mucho sufrimiento. Y vale más estar en bien, en armonía con toda la familia, con todos los amigos, con cualquier persona. Vivir en paz para que ellos también puedan estar tranquilos. Y cualquiera que lo que podamos partir, podamos estar en un proceso de duelo un poco más sano y no caer en duelos patológicos, a veces con cargas humanas que a veces se nos quedaron por estar en problemas con un familiar. De verdad que sí, eso yo creo mucho en eso, doctor, y gracias que tomó ese punto, por la razón de que siempre a veces el estar lejos, el estar en discordia con la familia, con los padres y con los hijos y todo eso, donde hay distanciamientos y viene el duelo, no hombre, sufre mucho la gente porque pudo hacer lo correcto, pudo pasar tiempo. A veces las personas quieren pasar tiempo y a veces no se los damos el tiempo a nuestros padres, no le damos ese tiempo necesario a ellos desgraciadamente por el vaivén de la vida que estamos. Doctor, quiero terminar con estos versos. La Biblia dice, la Escritura dice, hay un texto que es muy común, nosotros lo usamos mucho. Dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que conocemos en la palabra de Dios, el morir es ganancia porque sabemos a dónde vamos. Esa es la gran importancia que nosotros como hijos de Dios, saber a dónde vas. Así que si tú no sabes a dónde vas, pues averigua, tienes que averiguar a dónde vas y tienes que estar seguro a dónde vas. Yo sí sé a dónde yo voy, yo sé que el doctor sabe a dónde va y lo sé, lo que estamos aquí, yo sabemos a dónde vamos. Hay algo muy seguro, dice la Escritura, porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Así que pongamos atención a estos consejos. Gracias porque usted se conectó hasta el final. Gracias por sus preguntas. Ojalá le hayan servido de bien, le hayan dado un empujoncito para hacer las cosas. Así que les agradecemos, doctor. Agradezca por favor, y le agradezco yo en lo personal por estar con nosotros. Gracias, muy excelente tema, y saber que hay esperanza para esas personas, hay refugio y podemos salir de todo ese duelo, doctor. Correcto. Quiero cerrar con un comentario que es muy común, que muchas personas me lo comentan. Doctor, yo me quedé con ganas de decirle a esta persona que la quería, me quedé con ganas de disculparme, lo ofendí, lo lastimé. Cuando una persona tiene un duelo, siempre quedan como cosas pendientes que no hizo con la persona que se fue. Yo te quiero decir a ti que si en un momento determinado pensaste que quedó algo pendiente, no te preocupes. Era el proceso que se tenía que pasar, era el proceso que se tenía que vivir y no quedó nada pendiente. En tu corazón, si pensaste que quedó algo que tenías que decirlo, habla con Dios y díselo en tu corazón lo que hubiera gustado decirle a esa persona. Sana en tu corazón ese proceso y verás que todo va a ser mucho más fácil. Ya posteriormente en un duelo, tu mejor consejero, tu mejor amigo es Dios. Agárrate de Él y va a ser todo más fácil. Que Dios los bendiga. Gracias por haberse conectado esta noche en esta etapa de ciclos con Dios. Y en verdad, muchas gracias por permitirnos estar y abrir las puertas de su hogar por medio de este enlace. Y lógicamente, gracias por darnos la oportunidad de crecer todos en conjunto como hermanos en Cristo que somos. Gracias, doctor. Y de verdad que esto es favorable. Un hombre de ciencia como el doctor, de psicólogo, tanatólogo, ¿quién más que él que diga que no se puede separar la tanatología
de lo espiritual. O sea, tienen que ir juntos. O sea, ¿quién más que él lo reitere y lo diga que esas cosas no funcionan más que juntas? Es como la fe y las obras, no funcionan más que juntas. Gracias. Te saludamos, Pastor Hiram Álvarez, Iglesia Roca Mía, Hermosillo, Sonora, México. Un saludo a los Ministerios Internacionales ALBA. Les damos las gracias, así que agradecemos a Dios y yo creo que, aleluya, nos vamos a ver pronto el próximo miércoles a la misma hora, 7:30 puntualmente. Estamos acá con un nuevo tema y el domingo nos vemos allá en nuestro culto presencial a las 11 de la mañana en Iglesia Roca Mía.